hay un programa muy famoso de Discovery Channel que se llama, creo que se llama Mayday, y lo que hacen es justo de los accidentes y las investigaciones que se han hecho, pues te hacen todo el programa y te explican cuál fue la razón por la que se cayó ese avión, ¿no? Sí, o tuvo ese accidente. Entonces, la verdad, en ese momento a mí me parecía como impresionante que había veces en las que, o sea, tú tenías de la nada, ¿no? Porque cuando hay un accidente que se cae, bueno, un avión que se cae, tienes nada, ¿no? O sea, el avión puede estar completamente desintegrado y cómo los investigadores podían ir haciendo y recopilando toda la evidencia para llegar a conclusiones y entonces pues lo que en ese momento lo que ponían al menos en el programa era un poco como, y entonces estas fueron las razones y ya, ¿no? Y ya después, pues investigando ya un poco más yo por mi parte y ya, pues sí, la verdad yo creo que ya fue como más de mí, ¿no? Pues encontré que sí tenían otro objetivo las investigaciones, ¿no? Entonces dije, pues mira, qué interesante, ¿no? Y el objetivo básico es como solo aprendamos por qué se cayó para saber qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y ya, entonces encontré la maestría en el Reino Unido y me fui, ya entonces aprendí muchísimo más, ¿no? Al respecto. Y sí, bueno, creo que ahí yo tenía como una idea de lo que era, pero ahí como que me quedó muy claro que sí, el principal objetivo que nosotros tenemos como investigadores, y no solo de accidentes, sino también como de incidentes, no tenemos que llegar a lo peor, ¿no? Al peor evento, pues es este rollo de aprendamos por qué nos está pasando esto, ¿no? Y a raíz de que podemos aprender, entonces podemos no repetir, ¿no? Es un poco lo que hacemos nosotros en la vida cuando nos equivocamos, ¿no? Entonces, como una retrospectiva para saber qué no tienes que volver a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue como mi camino y cómo llegué, ¿no? Es un camino muy raro, pero así fue como llegué. Maestra, ahora que yo hacíamos como la introducción, a mí me sorprendió darme cuenta justamente de que los aviones son los transportes más seguros, son de los transportes más seguros. Creo que tal vez tiene que ver con lo no lógico que suena que estés en el aire, ¿no? O sea, para nosotros que Sí, sí, nuestra naturaleza es andar en la tierra, de pronto estar arriba, pues te hace pensar que es una situación de inseguridad, ¿no? claro. Entonces, a mí me sorprendió saber eso y a mí me gustaría preguntarle, en ese sentido, ¿por qué es el transporte más seguro? ¿No? O sea, ¿cómo podemos afirmar eso? ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología? Porque también creo que eso ha sido lo que ha permitido justamente estos parámetros de seguridad. Y luego, ya que tengamos como esa lógica de es seguro por esto, este es el momento en el que nos encontramos, preguntarle, bueno, y entonces, ¿qué factores son los que intervienen cuando ocurre un accidente aéreo? ¿No? Por qué Claro. pasa? Pues fíjate que para mí eso es súper interesante porque sí, en efecto, o sea, incluso desde el diseño y la manufactura de los aviones manejamos estándares de seguridad cerca de que aceptamos 0% de error, ¿no? No es imposible porque somos humanos, pero desde la manufactura está de esa manera. ¿Y cómo llegamos a eso? Es muy interesante porque fue a raíz de lo que te digo, ¿no? O sea, fue a raíz de aprender de todo lo que ha pasado para saber cómo tenemos que hacerle para entonces que no pase. Entonces, por ejemplo, en términos de avión, o sea, como del aparato, digamos, ha habido un montón de accidentes, o sea, te estoy hablando de los años 50, 60, en los que la mayor parte de los accidentes pasaban por una cuestión de diseño o de manufactura o de incluso de mantenimiento, ¿no? Y entonces empezamos a aprender que, ok, en un sistema en el que efectivamente, ¿no? O sea, en el aire tú estás en una situación, entre comillas, vulnerable, porque estás en un equilibrio, en un espacio en donde no es tierra, ¿no? O sea, al menos en el coche, pues sabes que si te quedas sin motor no pasa nada, o sea, te paras y ya, ¿no? En un avión no, no, en un avión estás en el aire. Pero entonces aprendimos que, ok, no podemos tener sistemas que sean únicos, ¿no? A esto me refiero con, por ejemplo, por ponerlo muy, o sea, como muy casual, ¿no? Pero todas los controles de las superficies que hace que se muevan el avión, no solo tienen una forma de que el piloto lo pueda controlar, ¿no? O sea, y esto le llamamos como redundancia en los sistemas, ¿no? Entonces tienes no solo dos, que serían el del piloto, bueno, el del capitán y el primer oficial, sino incluso uno más
por si, o sea, y trabajamos con probabilidades, ¿no? O sea, la probabilidad de que te falle uno es tal, ¿no? Porque ya tienes un sistema que estás diseñando y manufacturando de cierta manera con ciertos parámetros y ciertos estándares, ¿no? Y después de eso, bueno, que te fallen dos, bueno, es muy poco probable, pero ya que te fallen tres sería prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por un lado es eso, ¿no? O sea, hemos aprendido mucho pues sí, de cómo se ha ido evolucionando el diseño, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno que es, bueno, en mi área es muy famoso, pero había un avión que se llamaba el Comet, que lo que tenía era ventanas totalmente cuadradas, como las ventanas que tenemos en las casas. Y entonces el avión voló mucho tiempo, ¿no? O sea, y no había tenido ningún problema hasta que hubo un vuelo en el que explotó en el aire. Entonces se hicieron, creo que esa fue una de las investigaciones antiguas, por así decirlo, más elaboradas que se hicieron porque hicieron toda una reconstrucción de la aeronave y lo que determinaron fue que no puedes tener ventanas que sean totalmente cuadradas en un avión porque lo que haces, o sea, tú tienes una diferencia de presiones entre la cabina y afuera, porque arriba tenemos otras condiciones que te generan cierto tipo de esfuerzos o de fuerzas en el material. Y entonces estas ventanas cuadradas lo que hacían era concentrarse en las esquinas y entonces eso hizo que se reventara, ¿no? Bueno, digamos que explotara el avión. Entonces dijeron, ok, no, tenemos que tener ventanas que sean circulares, ovaladas, y por eso tenemos las ventanas que tenemos hoy en día en los aviones, ¿no? Entonces ha sido como un proceso de aprendizaje, y bueno, pues sí, aprendizaje un poco a la mala, porque pues se ha tenido que caer varios aviones, ¿no? Hemos tenido que pasar por diferentes procesos para poder llegar a este tipo de, pues sí, como de sistema en el que realmente que ahorita se caiga un avión por una condición de diseño es muy poco probable, ¿no? Y más bien ahorita lo que nos estamos enfrentando en términos como de investigación es un poco lo que nosotros llamamos factor humano, ¿no? Entonces es todo, no solo dentro de la cabina, sino también, o sea, incluso yo juego un papel dentro de esa seguridad del avión, ¿no? Pero también son la gente de mantenimiento, son la gente de operaciones, son las mismas, o sea, los entes que regulan todo lo que hace que ese sistema funcione, ¿no? Entonces, ahorita las investigaciones, aunque sí tenemos que entender, o sea, que a lo mejor el avión falló porque no funcionaba un sistema, ¿no? Y entonces habría que entender por qué no funcionaba ese sistema. También dentro de todos los procedimientos que hacen los pilotos, por ejemplo, estando en el aire, están muy estudiados para que puedan accionar ante una emergencia, ¿no? Entonces, pues todo eso nos lleva a que así, que ahorita básicamente lo que nosotros tenemos que estudiar es y entender, porque es muy difícil, es el factor humano, ¿no? Maestra, y dentro de esta cadena que se va armando respecto a todas las personas involucradas, porque es mantenimiento, es también pues ver las horas de vuelo, el diseño, la estructura, la ingeniería, incluso las condiciones climáticas, o sea, todo va como influyendo a que sea un vuelo exitoso o a que tenga pues que no haya ningún tipo de accidente. ¿Cómo es que estos errores humanos o cómo es que el factor humano puede tener ya un impacto en una investigación? Lo digo porque regularmente se habla como de esta caja negra, no sé si es correcto. Es cierto que se va teniendo como una bitácora, solo sucede en la parte de los helicópteros, también los aviones. ¿Cómo es que esta maquinaria o este punto que es muy como famoso en el ámbito social tiene un impacto y cómo es que se va generando pues esta cadena de todas las personas que van siendo involucradas en una investigación? Claro. Pues de hecho, hoy en día como pues sí, la tendencia en la investigación es decir que, o sea, que cuando tú determinas cuál fue el factor humano, digamos, a mí no me gusta llamarlo error, ¿no? Porque un error tiene como una connotación negativa, entonces por eso le llaman como factor humano. Entonces, cuando tú determinas cuál fue el factor humano, que fue, por ejemplo, yo qué sé, una falta como de toma de decisiones o no poder evaluar correctamente la situación o estar desorientados espacialmente, por ejemplo, lo que dicen es, ahí empieza en realidad tu investigación, ¿no? Porque entonces ahí tienes que encontrar por qué en ese momento a esa persona le hizo sentido tomar esa decisión, ¿no? Más allá de decir, ok, esta persona hizo esto y ya está. Y nosotros lo manejamos así, no solo
pues porque sí, ¿no? O sea, lo manejamos así porque creemos que si lo hacemos de esa manera, entonces podemos llegar a entender por qué en el sistema, que claramente parece tan seguro, ¿no? Y es tan seguro como la aviación, estamos teniendo estas fallas, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos da las cajas negras, que sí, que son, bueno, son dos. Una es una que te graba todos los datos de vuelo y es todo, cualquier parámetro que tú puedas encontrar o medir en el avión. Y el otro es la grabadora de datos de voz de la cabina, ¿no? Que graba tanto las conversaciones entre los pilotos como con los controladores. Y entonces lo que sacamos nosotros de ahí es fundamental, porque los datos de vuelo te dicen qué pasó con el avión, ¿no? Pero lo que te da la grabación de voz te da todo el contexto en el que se está generando ese vuelo en particular, ¿no? Y a raíz de eso puedes deducir varias cosas, ¿no? Y empezar como a entender un poco por qué a lo mejor estaban desorientados o a lo mejor cuál fue la relación que estaba en la cabina y se afectó de alguna manera. Entonces te da mucha información la caja negra, ¿no? Por eso, de hecho, en las investigaciones es una de las, o sea, si el avión se cayó, es primordial encontrar esas dos cajas, ¿no? Porque te pueden dar, de hecho, no, te dan muchísima información. Me parece muy interesante eso que usted comenta. Justo antes de entrar al aire estábamos platicando de los accidentes famosos y viene el caso el caso del acuatizaje en el Hudson, ¿no? Que se volvió como muy famoso, porque creo que ahí el tema del factor humano fue muy importante. O sea, es la connotación negativa que podemos tener a fue un error, en realidad aquí fue la diferencia entre que las personas conservaran la vida o no, ¿no? O sea, fue una Claro. decisión. Entonces creo que esta visión como de el factor humano es una variable más, ¿no? Como dentro de toda la ecuación que está como echando a andar toda una serie de, estoy entendiendo ahora, de procesos como complejos, ¿no? Concatenados uno con otro. Entonces, Claro. la pericia, la toma de decisiones oportuna por parte de los pilotos o del oficial, ¿no? Las personas que preparan la aeronave antes de que despegue, etc. O sea, es una cadena en conjunto, ¿no? En donde también creo que sería como, ¿cómo decirlo? Como, no, eso quiero escuchar su opinión, no sé si sería como muy atrevido de pronto decir, hubo una conducta deliberada, ¿no? O sea, creo que habría como ciertos supuestos muy claros en los cuales a lo mejor podrías imputar una responsabilidad de manera directa a quien está piloteando el avión, ¿no? Fuera de eso, de esos casos así que creo que serían muy particulares, creo que es esto, ¿no? Un factor, una variable que está ahí en un conjunto de procesos bien complejos para echar a andar un avión, ¿no? En ese sentido, yo quisiera preguntarle, bueno, ocurre esto, ¿no? Desgraciadamente el avión tiene un accidente, tiene un percance, cae o no cae o lo que pase. ¿Cómo da inicio el proceso de investigación de ese accidente? O sea, ¿cuáles son como el procedimiento que se sigue y a lo mejor qué autoridades están involucradas al momento pues, de empezar a hacer el análisis, ¿no? Sobre Claro. sobre este acontecimiento. Bueno, creo que aquí sí hay que diferenciarnos. Hay una cosa que es, o sea, nosotros investigar, o sea, no yo, porque no formo parte como de esa entidad, pero eh, la investigación de accidentes se hace para cualquier tipo de avión. Pero bueno, si estamos hablando como de aviación comercial, ¿no? Que son aviones en general grandes, pues, o sea, tú te puedes imaginar y lo hemos visto en las escenas que salen en las noticias de los últimos accidentes, ¿no? O sea, son escenas que son brutales, ¿no? Tienes de todo, ¿no? Entonces, en general, pues siempre vas a encontrar policía porque van a estar teniendo que asegurar el área, ¿no? Bomberos seguramente porque puede haber un incendio. Va a haber gente de forense porque, o sea, por ejemplo, nosotros como investigadores del accidente nosotros no nos encargamos de ningún tipo de resto humano si es que hubiera, ¿no? Entonces necesitamos a trabajar a la par con los forenses para que ellos se encarguen de esa parte y nosotros encargarnos como de la parte forense del avión, ¿no? Per se. Y entonces, la forma en la que se lleva una investigación es básicamente, pues, bueno, te notifican a ti como cuerpo que eres encargado de la investigación que ocurrió un accidente, entonces se va a un equipo encargado, ¿no? Y
pues básicamente tienes que hacer todo un análisis del área, ¿no? Depende mucho de muchas cosas, ¿no? Como todo, pero pues va a depender de la zona en la que cayó, va a depender de si está accesible o no accesible, y pues va a depender también de, pues que, o sea, de dónde a dónde iba, ¿no? O sea, a esto voy con que dentro de la aviación hemos creado como ciertas reglas porque yo la verdad nunca me lo había cuestionado, ¿no? Pero el otro día que estaba leyendo sí me cayó como el 20 y dije como, ok, ahorita nos suena muy normal porque vivimos en esta época, pero ¿cómo definieron que un avión alemán iba a aterrizar en tierra, bueno, sí, en suelo estadounidense y no iba a haber problema, ¿no? Y además iba a pasar por todos estos países volando y no lo iban a tirar al final de la Segunda Guerra Mundial, que es un poco cuando empieza la aviación comercial, ¿no? Entonces, pues empezaron a hacer todas estas reglas como para entendernos en términos de, pues, a ver, ¿cómo vas a volar por aquí? ¿Cómo vas a volar por acá? Y dentro de todas estas normas salió una que fue, pues, cómo se hace la investigación de un accidente. Entonces, la gente que va a estar encargada de la investigación y que de hecho son los que después también emiten el reporte, son, bueno, son las personas del país en donde se cae el avión, ¿no? Entonces, si es un avión que iba de México a Estados Unidos, bueno, con lo de Guatemala a Estados Unidos y cae en México, entonces la entidad mexicana es la encargada de hacer la investigación, de liderarla, ¿no? Porque va a haber también mucha gente involucrada, va a estar seguramente la gente de la aerolínea, que depende pues, de dónde sea la aerolínea, tiene que estar por norma, tendría que estar también, igual que los coches, los aviones tienen como una, le llamamos matrícula, que es como la placa, y esa placa pues depende en dónde esté registrada, ¿no? Puede estar registrada en el, o sea, es que depende de muchas cosas, porque los aviones se rentan, se compran, entonces, bueno, el país en donde esté registrado tiene que estar también involucrado y el país bueno, del diseño del avión y de la manufactura del avión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas dos grandes que son Airbus y Boeing. Airbus es francesa y Boeing es gringa, ¿no? Entonces, bueno, si es Airbus sería Francia. Entonces, es un grupo enorme el que está encargado de la investigación. Y ya después de eso, pues es todo un proceso, ¿no? O sea, tienes que hacer un plan de cómo vas a recolectar la evidencia, tienes que hacer un plan de qué riesgos hay en la zona del accidente, porque pues hay muchos, ¿no? O sea, incluso los mismos restos, pues te pueden cortar, te puedes lastimar, hay restos biológicos, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado y que involucra a muchísima gente. En ese sentido, yo sé que usted al final no hace como el proceso de investigación forense directamente, pero justo por lo que acaba de decir, se trabaja muy de la mano, ¿no? Dado que nuestro auditorio son científicos forenses, ¿no? Abogados, abogadas, científicas forenses y peritos, o sea, no sé, a mí me llama la atención preguntarle qué tipo de periciales o qué tipo de especialistas son los que están involucradas en este tipo de accidentes. O sea, ¿a quiénes acuden al lugar a hacer esta investigación pericial? La verdad, sí desconozco totalmente en México, ¿no? O sea, porque pues yo nunca he estado involucrada en una investigación de esa índole, pero hasta donde yo podría entender, y ustedes seguramente todo el auditorio sabrá mucho más que yo, pero supongo que es la gente, o sea, pues la policía o la gente que está encargada, o sea, los científicos forenses o pues, sí, la gente que puede recoger a la gente que falleció, ¿no? O sea, pero no tengo así clarísimo quién sería. En México no lo tengo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que ustedes realizan como la investigación, me imagino que debe de haber ingenieros, ¿no? Especialistas en seguridad, ¿no? Alguien que, no sé si incluso hay una persona especializada en esto que decía Carla, de recuperar como la caja negra en específico. Pues no es tanto así como especialistas, sino pues el equipo que se forma, porque tampoco somos muchos, ¿no? Entonces, en general en el mundo, investigadores. Entonces, más bien es como hacer el plan de, ok, yo me voy a ir a hacer el primer, porque lo principal que harían es, ok,
vete con la cámara y toma todas las fotografías que puedas alrededor y después entonces empezamos a tocar, ¿no? Porque pues tienes que ver cómo está, creo que eso pasa igual que con las investigaciones forenses, ¿no? O sea, tienes que ver cómo estaban las cosas antes de que tú las manipules. Entonces, pues ya que tienes eso, pues después es un equipo, no es especializado, solo es, pues vete a ver en dónde está la caja, ¿no? Y de hecho ni siquiera somos solo nosotros, o sea, creo que ahí entra como también parte de todos los primeros auxilios, de los bomberos, de los policías, o sea, depende mucho de lo que les decía, de dónde también caiga el avión. Un accidente muy famoso que se cayó, uno de Air France, que se cayó en el mar, ¿no? Entonces también tienes que encontrar, o sea, y de hecho se tardaron hasta 2 años en encontrar las cajas negras. Entonces las cajas negras están emitiendo todo el tiempo señales justo para encontrarlas. Y no fue hasta que, según yo, fue hasta que contrataron al equipo que se pudo meter a ver el Titanic con estos submarinos a control, que pudieron encontrar las cajas, ¿no? Entonces es un proceso que lleva, o sea, que involucra a muchísima gente que no solo somos nosotros, ¿no? O sea, y depende mucho de cómo se cayó el avión y en dónde se cayó. O sea, por ejemplo, ¿no? Si se cae y está en el aire, o sea, bueno, por ejemplo, ¿no? Se cae, no se cae tan grave, digamos, y está en el aeropuerto, pues entonces a lo mejor nosotros como aerolínea, que sabemos cómo funciona nuestro avión, podemos recoger la caja negra y dársela a las autoridades, porque en realidad ellos son los que tendrían que hacer todo el proceso de decodificar, etcétera, ¿no? Entonces, pues depende mucho, o sea, no hay como no está escrito en un manual como, y entonces tú te encargas de la caja negra, no, o sea, es- creo que fluye dependiendo de qué accidente fue, ¿no? Sí, y después de que se tiene como toda esta recuperación y se hace toda esta investigación, ¿qué es lo que sigue como dentro del proceso que siguen, no sé, las autoridades de aeronáutica? ¿Quiénes son los encargados de decir, ah, ok, esto fue lo que pasó? Y luego también una pregunta interesante me parece es, ¿cuál es el objeto específico de la investigación? O sea, ¿qué es lo Claro. que se está buscando? Y luego, ¿quién tiene como la autoridad para establecer, no sé, sanciones, consecuencias, emitir a lo mejor hasta, no sé, como no sé si la palabra es como un veredicto, una deliberación sobre lo que ocurrió? Creo que aquí es un tema súper interesante justo con ustedes, ¿no? Con esta licenciatura también, porque es totalmente diferente, ¿no? O sea, nosotros, como te decía, o sea, a raíz de que después de la Segunda Guerra Mundial y tal, se crea una organización, bueno, una agencia de la ONU que se llama la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, por la que nos regimos en todo, ¿no? O sea, es en operaciones, en cómo se hacen los aeropuertos, y tiene como que la constitución, pues, o sea, sus leyes son anexos. Entonces, cada anexo es para ciertas cosas y hay un anexo específico para investigación, bueno, investigación de accidentes e incidentes de aviación. Y entonces ahí te explica todo lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, primero es esto, primero tienes que tener a tu equipo, que es lo que les comenté, ¿no? O sea, es el que va a liderar la investigación, es en donde se cayó el avión, donde ocurrió el accidente. Y este país, digamos, este grupo de investigadores van a ser los encargados también de emitir el reporte final. Entonces, para nosotros, y todos van a aportar, ¿no? Pero ellos son como los encargados de decir esto fue lo que pasó y de escribirlo y hacerlo público, porque todos nuestros reportes son públicos. Y la razón pues sí, la razón de ser públicos es porque nosotros tenemos o sea, como nos manejamos por estar dentro de la OASI, bueno, nosotros por ser México, por ser Estado miembro y todos los Estados miembros que pertenezcan a la OASI, tenemos como único objetivo, que no significa que sea el único objetivo de otras investigaciones, pero de nuestra investigación, nuestro único objetivo es entender por qué se cayó y entonces saber qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es en lugar sí, de culpar, nosotros evitamos la recurrencia. Entonces, con eso, pues es justo lo que comentabas, ¿no? O sea, se hacen acciones, se emiten como, bueno, no sé, como juicios o tal, pues no, en realidad no, ¿no? O sea, incluso si es un accidente en el que hay un acto deliberado, porque sí puede haber casos en los que haya actos deliberados, porque pues somos humanos, porque es lo que sea, para nuestra investigación nunca va a ser,
y entonces tú como ente legal, tú tienes que decir que fue esta persona. No, nosotros hacemos nuestra investigación y entonces definimos, ok, esta persona cometió este acto deliberado por X, Y, Z, entonces, ¿qué tenemos que poner de barreras para que nuestra seguridad se mantenga, ¿no? Para que esto no nos vuelva a pasar. Y eso no significa que no pueda haber a la par una investigación legal y entonces se lleve a juicio si es que sobrevivió la persona que hizo el acto deliberado, que pueda ser llevada a juicio y entonces pague por una cuestión de haber hecho algo contra o atentar contra la salud de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas pues, sería un homicidio, ¿no? Pero sí, creo que esa es la clave dentro de nuestras investigaciones y creo que por eso también metemos tanto el factor humano, ¿no? Porque sí puedes cometer un acto deliberado, pero entendamos nosotros por qué y cómo pudimos nosotros tener una persona que pueda hacer eso, ¿no? Que creo que es lo esencial para nuestras investigaciones. Y pienso, por ejemplo, en esto que decía de evitar la recurrencia, en un momento me imagino yo paradigmático para el tema de la aviación, como fue los atentados del 11 de septiembre del 2001, ¿no? En Estados Unidos. O sea, creo que Exacto. seguramente ahí debió de haber el evento, ¿no? Debió de haber transformado de una manera importante estos métodos de seguridad, de revisión, incluso de considerar posibilidades que en ese momento estaban completamente fuera de la visión, ¿no? De quienes se dedican a estos temas. Claro, y ahí también entra un tema muy interesante, porque pues es parte también de que sea tan seguro toda la aviación, pero nosotros manejamos, es que en español no hay una diferencia entre las palabras, o bueno, yo no la conozco, pero en inglés sí tienes una diferencia entre safety y security, ¿no? Entonces, en security es todo lo que pueda ser un acto deliberado que te perjudique a tu operación, ¿no? Entonces, podrían ser actos terroristas, podrían ser N mil cosas de ese estilo, ¿no? Y nosotros, aunque sí, por ejemplo, sí lo investigaríamos y sí, o sea, sí determinaríamos como, ok, ¿cómo es que esta persona pudo estar aquí? ¿No? Sería como más trabajo de security, del área de security. Pero sí, de hecho, a raíz de los atentados en Estados Unidos, pues se tomaron un montón de medidas justo en ese momento, porque pues ya fue hace un par de ayeres, ¿no? Pero en ese momento se tomaron, o sea, cualquier persona podía entrar a la cabina, ¿no? No había una medida de seguridad para que nadie pudiera entrar a la cabina porque nunca había pasado nada. Entonces, a raíz de eso dijeron, ok, no, y metieron toda la seguridad en las puertas y son completamente inaccesibles tierras y no hay forma de que alguien pueda entrar a esa cabina más que abriéndote con un código, ¿no? Pero sí, es justo esa parte de aprender, ¿no? Ahora, eso es como, hemos como puesto diversos ejemplos como en la parte a lo mejor internacional, ¿no? Eventos que ocurren. Yo quisiera saber, ¿y cómo está como el tema de la seguridad en México, ¿no? O sea, ¿qué pasa con, incluso ha estado en la discusión, me parece, en los últimos meses de manera muy intensa, todo el tráfico aéreo, ¿no? Y esta cuestión justo de que puede ser una condición que pudiera generar algún tipo de evento que pues evidentemente se quiere evitar, ¿no? Y que pueda ser costoso de vidas humanas. ¿Cuál es la situación de la seguridad en nuestro país en el tema aéreo? Obviamente yo sé que a lo mejor es una opinión, ¿no? No es como que usted tenga toda la información de todas las autoridades, pero vamos, como alguien que trabaja en esta parte y que está constantemente en contacto, en qué lugar nos encontramos? Y qué tantos recursos tenemos a lo mejor para integrar investigaciones de manera como correctas o adecuadas, ¿no? Pues mira, bueno, no sé, dentro de nuestra área sí es muy conocido y creo que también sí se hizo muy público el año pasado, que sí, fue justo hace un año, Estados Unidos, la FAA, que es como la agencia que regula las cuestiones de aviación civil en Estados Unidos, nos degradó México, de categoría, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa básicamente que había algunas de las normas que están establecidas por la OASI que México no cumplía, ¿no? Entonces, de momento no me acuerdo cuáles eran, así no las tengo en la cabeza, pero sí
a nosotros, ¿cómo nos afecta eso? O sea, eso no significa que necesariamente todas nuestras operaciones estén en riesgo, ¿no? O sea, lo que significa es, bueno, directamente es para Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el que nos degradó. Nosotros, ninguna aerolínea puede sacar nuevas rutas aéreas a Estados Unidos y no podemos hacer como cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, en términos de aerolíneas, ¿no? No te hablo solo de Aeroméxico, te hablo de todas, pues nos afecta un montón, ¿no? Porque además estábamos pasando por la mitad de la pandemia, entonces de por sí ya no teníamos rutas, entonces no puedes abrir más rutas. Y entonces teníamos, o sea, creo que ahí entra un peso muy importante que son las aerolíneas para querer hacer que, y no solo por una cuestión económica, ¿no? O sea, pero sí de una importancia de, ok, no, tenemos que recuperar nuestra categoría y han trabajado todo el año pasado y a la fecha en recuperar la categoría. Pero tampoco quiero asustar al público, ¿no? O sea, no estamos en una situación en la que un avión, o sea, es inminente que pase un accidente en México. Y la verdad es que también pues regresemos en la historia, ¿no? O sea, no ha habido grandes accidentes aéreos en México, ni siquiera que involucren aerolíneas mexicanas. Sí han existido, no digo que no, pero no han sido o sea, por ejemplo, al nivel en el que existen en Estados Unidos. Es cierto que tampoco tenemos la cantidad de operaciones que hay en Estados Unidos, pero lo que sí te puedo decir ya, y esto sí es como más de primera mano, sí creo, y no es por ser como nacionalista y este rollo, ¿no? Pero sí creo que tenemos un nivel y un estándar de mantenimiento que creo que es básico, por ejemplo, y de operaciones muy elevado, porque nosotros como aerolínea no queremos tener un accidente, ni un incidente, ¿no? O sea, simplemente nosotros ofrecemos un servicio y queremos ofrecer un servicio que sea correcto. Entonces, creo que en México lo que pesa mucho, y no digo que esté mal como la parte del gobierno y cómo lo están haciendo, pero la verdad es que desconozco mucho porque no estoy dentro de ahí. Pero sí las aerolíneas tenemos estándares muy altos para tener operaciones muy seguras, ¿no? Entonces, y bueno, todo el tema sí del aeropuerto y del espacio aéreo creo que lo han comentado ya mucho y tampoco, bueno, no sé, creo que sí hay que diferenciar entre, y tampoco es necesario que lo sepa todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es el rediseño del espacio aéreo y otra cosa es los eventos que hemos tenido en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los incidentes que hemos tenido en el aeropuerto de la Ciudad de México es una cuestión con CENEAM, que no es parte de los controladores que están en el espacio aéreo, ¿no? Entonces, pues sí, con todo, o sea, incluso cuando uno se cambia de casa, ¿no? O sea, siempre te tienes que adaptar a todo. Entonces, sí, este rediseño sí llevó a tener ciertas cosas que hay que trabajar en ellas todos juntos dentro de la aviación, pero no han puesto necesariamente en riesgo todas nuestras operaciones. Hay cosas que hay que trabajar, sí, pero bueno, y además ni siquiera son totalmente independientes de los eventos en el aeropuerto, ¿no? O sea, sí existen los eventos en el aeropuerto, tampoco son, para nosotros no son raros, ¿no? Yo sé que puede ser que esto se escuche mal, ¿no? Pero lo que le están llamando, bueno, no le están llamando, sino se llaman como las idas al aire, son más común de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Y de hecho son como, o sea, si regresamos un poquito a lo que decía, son justo la barrera que nosotros queremos tener para que no haya un incidente o un accidente, ¿no? O sea, hay dos aviones, bueno, hay un avión en pista y el otro está autorizado para aterrizar, pues no, vete al aire y así estás evitando un accidente, ¿no? No debería pasar, pero estás en una situación y si no tuvieras esa barrera, justo estarías teniendo un problema porque van a chocar, ¿no? Entonces, pues yo solo les diría que no se preocupen, ¿no? O sea, que estamos bien, o sea, sí estamos trabajando además en ello. Me parece como muy importante esto porque justamente el programa también es un programa de difusión, ¿no? De la ciencia y sobre todo de la ciencia forense. Y creo que este tipo de información nos ayuda un poco como a combatir a veces ciertos temas de infodemia, ¿no? A lo que llevan es a esto, a que tengas un pánico porque obviamente tú dices, no, casi dos aviones chocan al momento y entonces todo el mundo es de ya no voy a viajar, cuando en realidad tiene que ver justo con el comprender que este tipo de este tipo de operaciones son complejísimas, ¿no? Entonces hay muchísimos factores y personas que están involucradas en que puedan ocurrir como deben ocurrir. También me parece muy importante esto que está diciendo,
porque justo ahí otra vez volvemos a ver el factor humano, ¿no? O sea, en el momento en que los pilotos están, me imagino, muy bien certificados para tomar decisiones y decir, ahora no, ahora voy a volver a subir, ahora vuelvo a dar otra vuelta, ¿no? Obviamente eso en un conjunto de información. Ya estamos casi para terminar, entonces lo que yo quisiera es preguntarle, o sea, me parece que ha sido una conversación muy interesante porque es un tema muy poco común, ¿no? Del que sabemos poco, pero me parece que es un área de oportunidad muy importante, sobre todo para nuestros estudiantes, ¿no? De la licenciatura en ciencia forense. Obviamente también para el tema jurídico es todo un ámbito súper interesante el derecho aeronáutico, ¿no? Porque es un conjunto, un entramado de normativas también muy interesantes. Entonces, lo que me gustaría preguntarle para ir cerrando el programa es una reflexión respecto de estas áreas de oportunidad que podemos empezar a impulsar en estas diferentes disciplinas para involucrarse justamente en los temas de seguridad aeronáutica. Creo que justo das en el clavo. Yo lo he pensado mucho tiempo porque es un tema que si en general en el mundo no es como muy común, ¿no? Hablar como de las investigaciones de accidentes aéreos, en México hay muy poco, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta, yo creo que necesitamos, y no lo digo solo porque sí, ¿no? O sea, creo que necesitamos gente que esté preparada en términos de todo, ¿no? O sea, gente preparada, o sea, por eso creo que, y lo comentaba, no me acuerdo con quién, ¿no? Pero creo que tener una licenciatura en ciencias forenses no solo es útil y no solo ayuda a estas investigaciones que yo le llamo como legales o policíacas, sino a nosotros también nos aportaría un montón, porque justo tienen este esquema de cómo tienes que, o sea, cómo le tienes que hacer para que la evidencia te hable, ¿no? Que eso es muy raro y es muy difícil lograrlo, ¿no? Y no digo que yo lo haga, sino porque muchas veces ya estamos sesgados con una idea de es que este se cayó por esto, no, este tuvo este accidente por esto, y no, deja que lo que tienes ahí te diga qué fue lo que pasó. Y creo que eso viene a raíz de tener una educación y de tener cierto tipo de pensamiento que no se genera de la nada. De hecho, creo que tienes que trabajar mucho en ello para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, pues a mí pues sí, creo que en México nos falta mucho, como en muchas cosas, pero creo que vamos por muy buen camino y a mí me encantaría, pues sí, eventualmente, eh, porque bueno, pues ya solo como para cerrar, creo que hablo mucho, pero para cerrar, este, una de las cosas fundamentales es que dentro del agua sí nos dicen es que tenemos que tener entes que sean independientes de cualquier, en México, de cualquier secretaría, ¿no? Entes que investiguen accidentes de toda índole, no solo accidentes aéreos. Y en México eso no pasaba, al menos en accidentes aéreos, eso no pasaba hasta hace bien poquito que tenemos, que crearon la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes o algo así en aviación. Y bueno, pues a mí me encantaría que en el futuro podamos tener eso, pero a nivel de todas las investigaciones de accidentes de transporte, ¿no? Entonces también tener otro tipo de investigaciones de transporte terrestre y tener mejores normas, tener mejores procedimientos, tener mejores todo para que no, también que no nos muramos porque nos atropelló un tráiler, porque no tiene frenos, ¿no? Entonces creo que pues sí, ¿no? Esto abre, a mí me encantaría, ¿no? Que esto abriera como todo para empezar una discusión, pero también una nueva visión y una nueva área de oportunidad con todos, ¿no? Pues maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que aún tenemos muchos retos para los cuales tenemos que trabajar y creo que también en la licenciatura, como lo decía la doctora Anaí, tenemos todavía pues que estar formando a nuestros científicos forenses para dar respuesta a estos hechos y poder coadyuvar en una investigación sobre todo más objetiva. A todo nuestro auditorio les queremos agradecer muchísimo. El día de hoy es el cierre de nuestra 10ª temporada. Estaremos de vuelta en la siguiente, en la 11ª temporada cuando inicie el semestre. Yo creo que por agosto estamos todavía al pendiente de las fechas. No sin antes queremos despedirnos invitándolos a la reunión de entomología forense 2022
que tiene su página de internet en www.entomologiaforense.unam.mx y que se va a realizar del 8 al 10 de junio. Así que para que puedan estar presenciando todos nuestros eventos, será de manera virtual, y los vamos a dejar con la cápsula de átomos de Lockhart que se titula Responsabilidad Compartida. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo a todas y a todos. El desarrollo de diferentes áreas técnicas ha permitido el crecimiento de las disciplinas visuales, como la pintura, la fotografía y el cine. Pero como mi abuelita solía decir, la ropa sucia se lava en casa, refiriéndose a que cada persona debía resolver sus problemas sin la intervención de externos. Sin embargo, muchos conflictos requieren la participación del resto de la sociedad. Conflictos como la sospecha de robo o el asesinato son tan graves que su resolución debe ventilarse para tranquilizar a la comunidad. Más aún, la evolución de la sociedad tiende a que más personas compartamos la responsabilidad de finalizar con un conflicto. Déjate explico esta idea desde la perspectiva de la ciencia forense. Hola, soy Vicente Torres y este es el Átomo de Lockhart, una cápsula sobre la ciencia forense en acción. En la antigua Grecia y Roma, el foro era el espacio público donde se realizaban actividades de comercio, finanzas, religiosas y otras más. Además, ahí se congregaba la gente para enterarse de las noticias. De modo que ahí también se desarrollaban algunos juicios, y de ahí deriva nuestra palabra forense. Aún las sociedades más primitivas piden testimonio y ayuda de diferentes actores para resolver un juicio. Dependiendo de la organización del gobierno, sus juicios adoptan el signo que define a su sociedad. Por ejemplo, los pueblos teocráticos suelen esperar a que el gobernante examine el caso y emita un veredicto, casi sin la participación de otras personas. Hoy en día, las plazas no son el sitio donde más se amontona la gente para conocer noticias. Pero algo que ha definido más al sistema de justicia occidental moderno es su democratización, abriendo la participación de más personas. Y con el fin de darle mayor validez a la decisión final, se ha permitido la colaboración de la ciencia. Así, democracia y ciencia son el signo forense de principios del siglo XXI. La democracia ha significado darle más visibilidad a diferentes estilos de vida. Este signo es claro cuando se conforma al jurado con personas de la comunidad. Se busca que representen al colectivo con la menor cantidad de sesgos. Pero la democracia también se observa al incorporar en el proceso a diferentes tipos de voces expertas. De modo que un informe del área físico-matemáticas puede ser parte de la carpeta de investigación junto con un dictamen sobre el contexto social. Todas las voces, incluidas las expertas, tienen cabida en los sistemas modernos de justicia. Sin embargo, al acercarnos a la mitad del siglo XXI, notamos que la apertura de voces diferentes ha nutrido otro signo social y que ya permean los tribunales: la confusión por exceso de información. Vamos concentrando. El juez moderno necesita conocer muchos temas de vanguardia, pero más sobre generalidades, en especial los tecnológicos. Ese rubro avanza más rápido que las legislaciones, por lo que es confuso quién puede ser la persona experta en varias acciones. Vamos a una situación simple. Contamos con muchos tipos de dispositivos para generar, editar, transmitir y almacenar imágenes. La mayoría de las personas utiliza con eficiencia su teléfono inteligente, cámara fotográfica, computadora, tableta u otra máquina similar. En un caso de interés forense, surge duda sobre cuál es el perfil idóneo para realizar una tarea simple como es la extracción de información de una de estas máquinas. Parece que los peritos en telecomunicaciones son los adecuados para sistemas tipo teléfono inteligente, pero no lo serán en cacharros que almacenen datos, como una computadora. Ahí el perito de informática parece la mejor opción, pero en un sistema de videovigilancia parece que el perfil adecuado es la persona experta en video. Teléfonos inteligentes, computadoras y cámaras son tecnologías que convergen con flexibilidad porque el mercado lo fomenta. En contraste, la denominación profesional del responsable de extraer el indicio digital es una zona gris. Tendrá que ser colegiado en democracia,
que se definan los límites y ampliaciones para el actuar de cada persona experta. Para cerrar, los aportes de diferentes testigos y personas expertas son como riachuelos de ideas que van alimentando un gran río que desemboca en el veredicto del juez. Cada actor es responsable de su especialidad y aportan para resolver un conflicto. Democracia y ciencia definen la responsabilidad compartida.